Hola, te quiero dar la bienvenida a este canal de YouTube y a nuestro canal de Focus Med Academy. Y si no me conoces y hasta ahora nos estás viendo, mi nombre es Sandra Sánchez, soy cofundadora de Focus Med Academy, una marca de educación financiera en donde vemos las finanzas desde otra perspectiva, no solo de los números. Y hoy venimos con un súper tema que sé que te va a encantar y sé que posiblemente lo estás viviendo. Y este tema maravilloso se llama deudas eternas, el látigo que te mantiene en la pobreza. Así que quédate hasta el final para conocer toda la información que te voy a compartir. Y bueno, estamos aquí en este episodio y en este video de este canal. Y quiero compartir contigo algo que es muy importante a nivel financiero y son las deudas. No sé si habrás escuchado el término de deudas buenas y deudas malas, pero la realidad es que la mayoría de las personas de la clase media y la clase baja no tienen deudas buenas o en su mayoría son deudas que son eternas. Y te lo digo desde el punto de vista, no sé si has conocido o has escuchado un poco de nuestra historia, de la historia de Soraya y mía. Nosotros estudiamos a través de los créditos y muchas personas estudian a través de los créditos. No sé si eres de Colombia, si eres de Colombia conocerás qué es el ICETEX y si no eres de Colombia, el ICETEX es una de estas entidades que te prestan créditos para educación pero que son con unos intereses y una deuda que realmente se vuelve como un crédito hipotecario. Entonces, aquí quiero hablar de las deudas eternas porque es una de las mayores problemáticas que tenemos en el mundo financiero. Y efectivamente, cuando nosotros tenemos deudas tan largas en un periodo de tiempo, lo que estamos haciendo es pagando una cantidad de intereses y una cantidad de dinero que no nos beneficia. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos este nivel de deudas? Te lo digo desde la experiencia. Nosotros terminamos la carrera universitaria, terminamos con una deuda que estaba prácticamente a 10 años, y te estoy hablando que son 10 años después de que salimos de la universidad. Y nosotros al principio teníamos, no, pues voy a trabajar con una cuota muy pequeñita que es la que puedo pagar sin tener ningún inconveniente y sé que no me voy a atrasar. Y esa era nuestra mentalidad hace unos años. Yo tengo una deuda muy larga, pero estoy pagando una cuota muy pequeña y la puedo pagar. ¿Qué sucede con esto? Efectivamente, puede que no te cuelgues. Efectivamente, puede que tú en el periodo de tiempo que estás pagando esas deudas largas lo puedas hacer, pero estás hablando de que son deudas que son demasiado extensas y que una gran capacidad de tu dinero se está yendo a pagar esta deuda que tienes. Entonces, aquí vienen dos situaciones. Uno, es si realmente estás en la capacidad de pagar esas deudas, porque a veces decimos, no, yo tengo una deuda pequeña, pero resulta que no es la única deuda que tienes, sino que tienes una, dos, tres, cuatro y cinco deudas, y que a la final cuando las sumamos en su totalidad se están llevando casi el 60% de tus ingresos o el 50% de tus ingresos, y es donde decimos, yo no tengo sino para subsistir, no me alcanza el dinero, no me ofrecen vida crediticia en los bancos y esa es una realidad de muchas personas. No sé si es tu realidad, pero la situación aquí y la invitación que te quiero hacer es que evalúes si tú en tu vida financiera tienes deudas largas que son usualmente deudas malas. No estoy hablando que no hayan deudas buenas. Claro, pero es que la deuda buena se paga por sí sola, es decir, si tú invertiste en una propiedad, en una finca raíz, estás con un crédito hipotecario, pero resulta que esa vivienda o ese inmueble la estás rentando y estás recibiendo un capital y esa deuda se está pagando sola, fabuloso. Pero si no es así, debes evaluar realmente cuál es tu comportamiento. Y aquí
que lo pienses desde otra manera y otra perspectiva, que fue la que a Soraya a mí nos ayudó, digamos, a salir de todas esas deudas y empezamos a reducir ese nivel de deuda. Y es, ¿hasta qué punto yo quiero seguir pagando y pagando y pagando intereses y dándole mi dinero, el dinero que estoy ganando a las entidades bancarias? ¿Hasta cuándo yo voy a tener la capacidad de decir, voy a pagar X valor? Y te lo digo porque nosotros durante muchos años empezamos con el pago de la cuota, con el pago de la cuota, con el pago de la cuota. Teníamos la posibilidad de hacer pagos adicionales y no los hicimos. No los hicimos. Pudimos haber salido de esa deuda fácilmente en 5 años o en menos y no lo hicimos porque estábamos con la comodidad y en esa zona de confort de no, yo tengo otros gastos, tengo que cubrir otros gastos, quiero hacer otras cosas y puedo pagar ese valor pequeño. ¿Qué va a pasar aquí? Hay dos situaciones. Puede que te suceda lo que nos sucedió a nosotros y es que a la final resultamos pagando la deuda. Obviamente en los últimos años hicimos abonos mucho mayores y y pudimos pagar esa deuda un poco más rápido de la que estaba oficialmente destinada. Y lo segundo es que no puedas pagar la deuda. ¿Y qué pasa cuando tienes una situación de percance financiero en donde te quedaste sin trabajo, tuviste una situación, una calamidad mayor, en donde tus ingresos se ven destinados a otras situaciones? En esos episodios, estas deudas largas se convierten en todo un dolor de cabeza. Y no sé si a ti te ha pasado, te voy a compartir una historia familiar. En algunos episodios y en algunos capítulos y videos que hemos grabado en las diferentes redes sociales, les hemos compartido que nosotros tuvimos una quiebra financiera familiar. Y hablo de nosotros porque si bien mi hermano y yo estábamos adolescentes, no estábamos trabajando, todavía no teníamos la racionalidad del tema financiero, sí nos impactó y impactó drásticamente porque cualquier quiebra financiera impacta a toda a la familia. ¿Qué pasó en esa situación? Nosotros, mis padres habían adquirido hacía unos años su casa en la cual nosotros vivíamos. Efectivamente, en ese periodo era el UPAC, que ahora es el VR, en Colombia, en donde ellos venían juiciosamente pagando sus cuotas y su crédito hipotecario. Pero pasó una situación y es que ambos se quedaron sin trabajo. Y no fue un mes ni 2 meses, sino fue un periodo de tiempo prolongado. Obviamente, dentro de las prioridades que ellos tenían con el poco dinero que conseguían era la alimentación, el colegio de nosotros, y dejaron de lado el tema del pago de la casa. ¿Qué pasó posteriormente? Los intereses empezaron, se empezó, esto es una bola de nieve. Cuando nosotros hablamos de bola de nieve es porque empieza pequeña y cuando menos te das cuenta está enorme. Lo mismo pasa inversamente en las finanzas. Si tú tienes una bola de nieve positiva, vas a darte cuenta que inicialmente empiezas poco a poco, con pocos ingresos. Cuando menos te das cuenta, logras esa tranquilidad y esa libertad financiera porque tienes un flujo abundante de dinero. Entonces, volviendo al caso que te mencionaba, ¿qué pasó? Fue una deuda larga que ante un periodo de calamidad no se tuvo cómo soportar y lamentablemente para mis padres perdieron su casa. No solo es la pérdida del inmueble que llevas pagando un montón de tiempo y que llevas invirtiendo una cantidad de dinero que perdiste, sino que adicional a eso, en el caso de ellos les dijeron, mire, si entra a los procesos de remate que hacen estas entidades para recuperar algo de su dinero, lo que hacen es decirte, tú quedas vetado, quedas sancionado, quedas en data crédito por X periodo de tiempo. Obviamente te dañan la vida crediticia y no sé si tú tienes en ese momento dañada tu vida crediticia o si estás en ese proceso de tener miedo de que te dañe la vida crediticia, pero ten presente algo. Si nosotros somos inteligentes trabajando en estas deudas que inicialmente adquirimos a largo plazo, podemos tratar de disminuir ese tiempo en un periodo considerable. ¿Qué sucede? Cuando tú presentas estas situaciones de deuda, hay dos factores o tres factores que te quiero mencionar. El primero es que tienes un hábito de deuda, es decir, consideras que debes endeudarte para poder adquirir las cosas y eso es necesario trabajar. Nosotros lo tuvimos durante un periodo muy largo de tiempo
aún lo seguimos trabajando porque uno cuando tiene estos hábitos como que a veces tiende a recaer y es normal, muchas personas lo tienen, pero tienes que tratar de que tu hábito de deuda sea cada vez inferior. Segundo, cuando tú tienes estos procesos y ves que te llega el dinero y que la mayor cantidad de dinero se va a pagar créditos, la tarjeta de crédito, el crédito hipotecario, el crédito educativo, y te das cuenta que tu flujo de efectivo queda prácticamente en cero, empiezas a sentirte mal. Empiezas a sentir un proceso de que el dinero no te alcanza, de que debes trabajar más, de que debes que tener otras características. ¿Y cuál es una situación que se presentan en estos casos? Que como tienes el patrón de que para adquirir las cosas debes tener deuda, no buscas es en cambiar la deuda por generación de ingresos. Y eso hace que tu ingreso sea el mismo. Es decir, que tú no estás trabajando en generar diferentes fuentes de ingreso. Y el tercer aspecto que va muy ligado a lo que te acabo de mencionar es la mentalidad. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos una mentalidad muchas veces de escasez, de no conseguir las cosas, sino a través de la deuda o a través del crédito y préstamo. Cuando nosotros hablamos de temas financieros, hay que ser muy inteligentes en la administración del dinero. Y hoy puedes ser un malabarista financiero, es decir, cubres un hueco aquí, tapas aquí, con la tarjeta de crédito cubres, pero esa parte tiene que cambiar si tú realmente quieres vivir en libertad financiera o en tranquilidad financiera. Y te lo digo porque eso hacíamos Soraya y yo. Nosotros a nuestros 20 ganábamos un dinero, nos daban tarjetas de crédito fácilmente, hacíamos el mercado con la tarjeta de crédito, pagamos una deuda del ICETEX que prácticamente fue a 10 años y esa situación, cuando tú tienes altibajos en tu vida financiera, porque todas las personas pasamos por esos altibajos, pueden ocasionarte un mayor traumatismo. Aquí la invitación que nosotros queremos hacerte es a que evalúes realmente esas deudas que tú estás adquiriendo en tarjetas de crédito, en créditos educativos, porque cuando son a largo plazo, ejemplo, te pongo un ejemplo que es muy común y no sé si tú lo has hecho o personas allegadas a ti lo han hecho. Tengo una tarjeta de crédito, saco algo de consumo, un celular, pago el arriendo, pago un servicio público, pago la ropa, pago el tema de los mercados, que te dije que nosotros lo hicimos, pago una serie de cosas que yo quiero tener, pero que como no tengo el dinero efectivo, pero tengo la tarjeta, lo puedo adquirir. ¿Qué pasa en esta situación? Si tú lo adquieres y lo difieres a corto tiempo, estás manejando el tema de la tarjeta. Pero si tú estás adquiriendo un celular y lo estás difiriendo a 36 meses, estás adquiriendo o pagando un mercado que te consumes en un mes y lo estás difiriendo a 12 meses o más, estás cometiendo un suicidio financiero. Y te lo digo de esta manera. Esas deudas, que son a un periodo prolongado, te van a generar más traumatismo que beneficio. Sandra, pero es que yo en este momento no tengo el dinero. Calma. Esa es la situación por la que estás, en donde tienes un montón de deudas. Primero, tenemos que trabajar en nuestros hábitos financieros y en nuestra mentalidad financiera. Muchas veces escuchamos los términos de mentalidad financiera, de que es más el trabajo mental que el trabajo físico, de que las finanzas son un resultado de tus hábitos y tus acciones, y simplemente decimos no. Pero si nos centramos a aterrizar qué es lo que está sucediendo, posiblemente eso es lo que te está pasando a ti. Necesitas trabajar más en tus hábitos financieros, en tu mentalidad financiera. Claro, mientras estás en una situación donde las deudas te consumen, vas a sentir frustración. Te lo entiendo porque Soraya y yo estuvimos mucho tiempo en esa situación. A pesar de que teníamos el conocimiento y habilidades financieras, en su momento no hicimos nada para cambiar. Pero cuando te cansas de estar dándole el dinero a otras personas, tienes que tomar una decisión. ¿Y hasta qué punto esa decisión te va a beneficiar a ti? Entonces quiero que te lleves de este video dos aspectos importantes. Uno, evalúa
cuál es la cantidad de deudas que tienes y de esa cantidad de deudas, cuáles son esas deudas larguísimas y eternas que realmente debes empezar a mirar cómo estructurar. La segunda parte es que tú evalúes si efectivamente esas deudas eternas no puedes empezar a pagar un poco más. Y que te pongo el ejemplo. Nosotros iniciamos pagando un valor muy pequeño. Recibíamos de nuestros salarios, porque en esa época nosotros trabajábamos para otras empresas, recibíamos de nuestros salarios bonificaciones, primas, y usualmente nuestra mente decía, hay que comprar cosas, hay que gastarnos, hay que irnos de viaje, y no hacíamos ni siquiera un 10% de pago adicional a esas deudas. Entonces, si tú tienes un ingreso extra, o si puedes considerar que puedes subir un poco la tasa o el pago que vas a realizar, debes hacerlo. Debes empezar a trabajar cómo pagar o ir abonando al capital, no a los intereses. Y aquí es importante que tú vayas a estas entidades y definas que ese valor que tú vas a pagar adicional lo pagues esa capital y no a intereses, llámese a un crédito hipotecario, un crédito educativo. O sea, tienes que buscar la forma de que ese dinero que tú estás pagando extra no se vaya solamente a interés. ¿Qué va a pasar? Recuerda que cuando nosotros tenemos este nivel de deudas, y hay un factor que creo que es importante que te lo mencione en este video, y es el valor de dinero en el tiempo. Te voy a volver a repetir el ejemplo de mis padres. ¿Qué pasó con mis padres? Ellos efectivamente dejaron de pagar, perdieron su propiedad, perdieron su casa, y nosotros en la época que de cierta forma ya estábamos empezando a recibir un poquito de ingresos, creíamos que podíamos pagar la deuda. Y es una deuda que en su momento cuando ellos la adquirieron costaba más o menos unos 35 millones de pesos. Pero cuando nosotros quisimos negociar con esta entidad bancaria, nos estaban cobrando más de 200 millones de pesos por una cantidad exagerada de intereses, cobros adicionales que estaban haciendo por la deuda, y era prácticamente algo que no se justificaba pagar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú, no sé si lo has escuchado, el valor del dinero en el tiempo, es que cuando tú tienes un dinero, en el tiempo, este dinero pierde valor. Es decir, hoy en día estamos hablando de que 10 millones de pesos puede ser una cantidad considerable. Hace 10 años, 10 millones de pesos era una cantidad enorme y posiblemente en 10 años, 10 millones de pesos sea casi nada. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que efectivamente en el tiempo la cantidad o el dinero monetario pierde valor, pero las deudas no. ¿Por qué? Porque las deudas se van reexpresando a través del tiempo. Y si tú tienes hoy en día un crédito hipotecario, verás que a pesar de que tú apagues y pagues intereses y más si está en VR, vas a encontrar que la deuda no es que disminuya en el tiempo, sí va a ir disminuyendo a medida que tú vas haciendo abonos significativos a capital, porque a medida que baje el capital, vas a ver la reducción de la deuda, pero si no baja el capital, ¿qué va a pasar? Que esos intereses que tú vas pagando, pues se van a ir manteniendo en el tiempo a pesar de que el dinero que tú recibes disminuya en el tiempo. Y es ahí donde empiezan las dificultades y donde empiezan las situaciones que tienes que controlar. Y hay dos factores, y te hablo siempre de dos porque es que esto es un yin y yang. Vas a tener que tener en cuenta tu mentalidad y tus acciones. Y cuando las alineas, sales rápido desde las situaciones de deudas largas y eternas. Pero cuando no, usualmente estás en contravía de lo que estás haciendo, o sea, de lo que estás pagando con la tarjeta de crédito, de los créditos que estás adquiriendo, y tu mentalidad necesita ser trabajada. Y no sé si has escuchado la ley de Pareto, que es el 80-20, el 80% de tus pensamientos que se consolidan con el 20% de tus acciones, y así vas a encontrar en diferentes aspectos. Y esa es la realidad, tu accionar financiero es solo el 20%. Todo lo demás viene en cómo consideras el dinero, cómo consigues el dinero, cómo son tus hábitos financieros, cómo son tus patrones y tus creencias. Y si tú realmente quieres salir de las deudas eternas,
debes empezar a trabajar primero en estos aspectos que te menciono. Quizás estás acostumbrado a decir, pago un poquito y pago un poquito y no importa y me sigo endeudando, pero a la final si no trabajas en eso, difícilmente vas a salir de la pobreza financiera y debes trabajar en eso si tú quieres tener una tranquilidad y una paz financiera y quieres tener un flujo de efectivo en tu bolsillo. Entonces, mi invitación en este video, porque no quiero que lo consideres un video extremadamente largo, es que trabajes en esas deudas eternas y trates y procures de que esas deudas externas sean mínimas en tu vida financiera. Y si por alguna razón la tienes que hacer para pagar los créditos, el crédito de tu casa o para pagar la educación de tus hijos, evalúa hasta qué punto tus ingresos si te están permitiendo tener esa deuda y además aún que tus hábitos financieros te permitan pagar esa deuda a un menor plazo. Espero te haya gustado el video que te compartimos el día de hoy. Si llegaste hasta este punto, te tengo una invitación especial. En la descripción de este video te voy a compartir uno de nuestros productos más maravillosos, que es con el kit de salvamento financiero. Y el kit de salvamento financiero te va a permitir identificar todas estas situaciones de deuda y si tienes un nivel grande de deuda en este momento, te va a permitir solucionarlo. Entonces, si te quedaste hasta aquí, espero que le des like, nos sigas en el canal y no se te olvide que FocusMed Academy es una marca de educación financiera que lo que buscamos, Soraya y yo, es poderte ayudar a tener primero una tranquilidad financiera para lograr esta libertad financiera que todos deseamos. Cuídate mucho.